siempre arranco mi charla con esta diapositiva. Como personal de salud tenemos que entender que la actividad asistencial es una oportunidad que se nos ha dado. La actividad asistencial es un don que se nos ha dado para poder entender y para poder ejercer la ayuda a los demás. Y si entendemos esto, entendemos que la actividad asistencial siempre nos va a nutrir como personas y como médicos, y como enfermeras, psicólogas y todas las personas de la salud. Entonces, si entendemos esto, no nos desviamos de esta ruta, siempre vamos a hacer las cosas bien. Entonces, ya para entrar en el tema, es importante entender, el dolor es de los principales síntomas en el paciente oncológico. Se habla que hasta el 70% de los pacientes con cáncer pueden tener dolor e incluso sube hasta un 90% en las fases terminales. Entonces, si entendemos esto, sabemos la importancia de manejar el dolor en el paciente oncológico. También es importante saber que digamos que de ese porcentaje, el 40% es de moderado severo, es decir, no es un dolor leve, sino realmente es un dolor que va a alterar la calidad de vida del paciente. Y de esa manera es importantísimo dentro de la calidad de la atención oncológica el control del dolor. Entonces, digamos que este es el contexto muy claro de que tenemos que saber tratar el dolor en el paciente oncológico. Vamos a definir dolor. En general, esto es una definición que está desde el año 79, la han querido cambiar, sí, no, pero básicamente es importante entender eso. Y si lo entendemos, es un poco más claro, el dolor es una experiencia. Y al saber que el dolor es una experiencia, tenemos que tener la claridad de que cada persona lo vive diferente. Entonces, es una experiencia que tiene un componente sensitivo y también tiene un componente emocional e incluso social, como hablamos en algunas definiciones de dolor total, donde vemos todas las dimensiones del dolor. Entonces, por eso no podemos nosotros como personal de salud juzgar cuando una persona nos dice que su dolor es severo, independientemente de la etiología que estemos considerando que tiene para el dolor. Entonces, dentro del dolor oncológico es importante entender que el dolor controlado, o sea, controlar el dolor en los pacientes es una buena práctica clínica. O sea, partamos de eso, hace parte de la calidad en la atención. Y además de eso, estamos hablando de calidad de vida, estamos hablando de disminución de hospitalizaciones, estamos disminuyendo el estrés del paciente. Suficiente tiene el paciente con estar hospitalizado para que además tenga un síntoma que afecta directamente su calidad de vida. Puede aumentar las complicaciones, o sea, controlar el dolor va a ser vital dentro de toda la estancia hospitalaria, digamos dentro de parámetros clínicos, pero también para el paciente e incluso institucionales. Por eso es importante las clínicas del dolor y eso es lo que se ha venido trabajando durante todos estos años. Entonces es importante entender que el dolor oncológico se trata como cualquier síntoma o el dolor en general. Esto es como el algoritmo general que haríamos para cualquier síntoma. Lo primero que tenemos es que valorar. Es decir, hablar de todas las características del dolor, intensidad, localización, qué lo desencadena, qué lo mejora. La planeación, yo tengo que establecer un tratamiento, entonces tengo que planear mi tratamiento y después de planear mi tratamiento tengo que implementar las acciones. Muchas veces entre la planeación y la implementación vienen dificultades, esa es la importancia de la comunicación médico-enfermera, porque entonces no formulamos y no se ejecuta. ¿Por qué? Porque hay miles de cosas, pueden haber un montón de situaciones, pero este punto en muchos estudios se ha documentado que tiene que ver con calidad en la atención, entre la formulación y la implementación. Y entre más tiempo pase, eso también habla de la calidad de los servicios de salud. La evaluación, es decir, yo le implementé un tratamiento, pasa mucho en los servicios de urgencias, obviamente por muchos factores, pero entonces yo hago una orden clínica, morfina, 3 miligramos cada tanto, bueno, dejo mi orden clínica, pero hay un tiempo entre que yo la haga, entre que yo ordene la fórmula, entre que se ejecute esa orden y que yo vuelva y lo valore. Entonces, muchas veces entre estos 3 tiempos se habla que, digamos que esto idealmente debería pasar menos de 30 a 40 minutos en el ideal, en un servicio de urgencias. Y todos sabemos que es un poco complejo, ¿cierto? Por todos los factores, pero en general cuando uno habla de calidad es esto, porque creo que cualquiera no se puede imaginar 30 minutos con un dolor severo, ¿sí? Estando en un servicio donde se supone que van a controlar su síntoma. Y lo mismo, importantísimo, no esperar a tener el diagnóstico, yo tengo que controlarle el síntoma al paciente, sobre todo si es severo, para poder seguir pues el estudio diagnóstico, que una cosa no tiene que digamos que bloquear lo otro. Y siempre
Si yo evalúo y el paciente no tiene control del dolor, tengo que modificar mi tratamiento, porque entonces nada hago con que el paciente tenga el tratamiento instaurado y yo no lo pueda, y no lo valore si no le está sirviendo. Entonces, bueno, recordamos la escalera analgésica de la OMS. Siempre es importante saber, pues, en las escaleras que no es que yo tenga que dar primero acetaminofén, después codeína y después morfina. No, si la intensidad del dolor es 7, pues yo arranco acá, ¿cierto? Por eso muchos dicen no es escalera sino ascensor. Eso es un tema más semántico, pero es importante entender esto. Yo no voy a empezar con acetaminofén si tengo un paciente con un dolor severo, sobre todo de origen oncológico. ¿Cuáles son las barreras para que el dolor no se controle en urgencias? Vemos todas estas, pero digamos que la que más nos atañe es muchas veces los miedos de los mismos médicos y el personal de salud. Entonces, no tenemos por qué tener miedo, sobre todo si es en los pacientes, iniciar morfina, opioides fuertes, si el paciente llega con un dolor severo. Es lo que está indicado, es lo que se tiene que hacer. Obviamente, la única manera de no tener miedo es estudiar, es saber cuáles son las dosis, cuáles son los mecanismos de acción, cuál es el efecto adverso, cuál es, digamos que cómo se tiene que hacer toda esta titulación. Entonces, en general, vamos a hablar pues ya propiamente de los opioides. Es importante de los opioides entender que siempre tenemos que usar la dosis mínima efectiva. En los opioides tenemos que tener claro, y es más, no es mejor, sino es la dosis que el paciente necesite. Con los mínimos efectos adversos que se puedan lograr. Obviamente, vamos a tener una variabilidad interpersona. Entonces, en ocasiones podemos escoger uno u otro opioide y ya eso lo vamos teniendo en cuenta según la respuesta clínica. También siempre desde el inicio pues ojalá conocer función renal, función hepática, antecedentes respiratorios, sobre todo en los pacientes con EPOC, y el estado funcional. ¿Y cuál es la mejor ruta de administración? En ocasiones, y no siempre, la mejor ruta de administración es venosa. Dependerá del contexto clínico, pero pues obviamente si estamos frente a una crisis en urgencias, pues vamos a iniciar con la vía venosa o subcutáneo. Entonces, esto digamos que es lo más difícil en los opioides, encontrar ese balance entre eficacia y efectos adversos, porque a veces el paciente, si los efectos adversos son severos, prefiere dolor que vomitar, o bueno, todos los efectos que puede, o la somnolencia, o las alucinaciones. Entonces es importante tener en cuenta que si yo no tengo este equilibrio, debo cambiar mi opioide y tengo varias opciones. Entonces, estos son los opioides disponibles en Colombia. Realmente somos, digamos, de Latinoamérica, una de los países que mejor disponibilidad de opioides tiene en general con respecto a variación y cantidad, digamos, de todos los opioides que tenemos. Estos son de todas las presentaciones, desde los más potentes hasta los más débiles. También hay claridad que tenemos opioides de efecto mixto. ¿Qué quiere decir? Que tenemos, los opioides nos van a servir tanto para dolor neuropático como para dolor somático. Entonces, estos 4 son los que preferimos en caso que tengamos pacientes con dolor neuropático, concomitante con dolores somáticos, o sea, dolor mixto, y estos son los opioides que tenemos disponibles venosos aquí en Colombia, que digamos que serían los ideales para hacer titulación analgésica en un servicio de urgencias. Entonces, en general tenemos hidromorfina, hidromorfona, oxicodona y tramadol. De hidromorfona, realmente, les digo, son solo 4 países en Latinoamérica que tienen disponibilidad de hidromorfona. Somos bastante afortunados porque de resto la gente tiene que usar morfina y metoclopramida y bisacodilo a dosis máximas, que es lo que muchas veces hay que hacer. También les quería mostrar esta diapositiva. Esto es un estudio de este año y habla de la disponibilidad de opioides en el país. Claramente, nosotros, como un país del tercer mundo, no somos un país que tenga crisis de opioides, es decir, en nuestro país no hay exceso de opioides como ocurre en Estados Unidos, como lo que ocurre en todas las crisis de opioides que están ocurriendo en países como Estados Unidos, Australia y algunas ciudades de Europa. No, nosotros somos un país del tercer mundo con bajo consumo de opioides. De hecho, tenemos departamentos donde no hay consumo de opioides, donde ni siquiera hay fondo rotatorio. Entonces, para que entendamos que nosotros, digamos que obviamente tenemos que hacer un manejo seguro y adecuado de los opioides, pero no estamos en una crisis como en los Estados Unidos de adictos. Hay que tener y hay que manejar esta información de manera muy prudente. Entonces, nosotros somos un país en el cual tiene una tasa muy baja de consumo de opioides y realmente el consumo está concentrado. Además de todo, es un consumo, digamos que asimétrico, es decir, está concentrado en Antioquia, Bogotá, Eje Cafetero, Santander y Norte de Santander.
De resto, el consumo en la ciudad, digamos en Orinoquía, que sería estos que es más palidito, aquí el Arauca y todo esto, y la Orinoquía y aquí en Putumayo, no hay datos de nada de opioides. Y digamos que en este mismo estudio hablaron de cuáles son las dificultades en el acceso de opioides, y estos son los datos del Nodo Centro, donde pertenece Antioquia. Y realmente parte de las dificultades del consumo de opioides es la falta de conocimiento de los médicos, y sobre todo los médicos de primer y segundo nivel. Entonces, esa es la importancia de formarnos, de hacer educación continuada en el manejo de opioides. Entonces, finalmente, ¿qué es la titulación analgésica? La titulación analgésica es un traje a la medida, es encontrar la dosis que el paciente necesita para controlar el dolor. Entonces, voy a iniciar el tratamiento opioide para encontrar la dosis para manejar esa crisis dolorosa. ¿Cuándo hago la titulación de opioides? Cuando me enfrento a un paciente en el piso o en el servicio de urgencias con una crisis de dolor. Entonces, ¿qué es importante entender? Con los opioides no hay unas dosis exactas, no es como los antibióticos ni otros medicamentos, cada paciente tiene su dosis. También es importante entender que los pacientes pueden tener diferentes efectos adversos y respuestas, es decir, un paciente le puede servir muy bien la morfina y no la hidromorfona, o la hidromorfona y no el tramadol, y eso no tiene que ver ni con potencia analgésica, ni tiene que ver con, digamos que muchos factores, los factores realmente van a ser intrínsecos de cada persona. Es importante este punto, si yo tengo un paciente con trastorno de la vía oral o un paciente que viene con mucho deterioro neurológico, incluso muy deshidratado, yo puedo usar la vía subcutánea. No tengo que esperar a que el paciente le canalicen una vena si está en una crisis de dolor, es un adulto mayor que es difícil de canalizar y yo tengo que resolverle al paciente el problema del dolor en el servicio de urgencias, entonces puedo usar la vía subcutánea como entrada mientras que el paciente está mejor hidratado y está más tranquilo y puedo lograr un control adecuado del dolor. Es importante también entender que pues obviamente inicio con la titulación analgésica, pero puedo usar otros analgésicos para el control del dolor y pues digamos que ya cuando el paciente esté estable, cuando esté más tranquilo, cuando haya control del dolor, si se tiene que dejar hospitalizado, hay otras estrategias además de los fármacos para controlar el dolor. Entonces tenemos dos situaciones puntuales. Cuando tengo un paciente con una crisis de dolor oncológico, un paciente que no ha consumido opioides o un paciente que está consumiendo opioides, porque ahí digamos que el enfoque tiene una pequeña diferencia. Entonces, bueno, esto es un caso clínico, es un hombre de 55 años con un cáncer de próstata que tiene unas metástasis óseas asintomáticas, por lo cual no toma ningún analgésico, tiene una caída de su propia altura, ingresa al servicio de urgencias con deformidad en cadera, dolor en cadera, limitación para ponerse de pie y el dolor lo define como constante presión 9/10. Y al examen físico vemos una deformidad evidente en el tercio proximal del muslo, equimosis y franca limitación para la movilidad de la cadera. Entonces, este dolor, ¿cómo se clasificaría? Como severo, ¿cierto? El paciente nos está diciendo 9/10. Entonces, es un paciente que al tener un dolor de moderado a severo tendría indicación de titulación opioide. Entonces, claramente, pues la pregunta es, ¿tiene indicación de titulación opioides? Claro, claramente el paciente está en una crisis de dolor oncológico donde debemos resolverle pues digamos que su dolor que lo está quejando. Y eso paralelamente hay que hacer el diagnóstico, ¿cierto? Paralelamente hay que hacer todo el esfuerzo diagnóstico, porque no quiere decir que hasta que no tenga la radiografía no le pongo el analgésico. Pilas, que eso pasa mucho. No, estamos esperando los exámenes, no, es que estamos esperando los exámenes y la persona en urgencias gritando del dolor. Entonces, ¿qué es lo más importante de la titulación analgésica? Primero, ¿cuál es mi EVA inicial? Porque basado en eso yo voy a definir pues el EVA final y además de todo voy a establecer las dosis. Mi objetivo, ¿cuál es? Disminución del 50% de esa calificación del dolor, es decir, si dijo que 7, 3 o que llegue a un nivel tolerable 3/10, ¿cierto? De pronto si llegó con 10 y baja 5 sería un buen objetivo, pero si llega en 3, si llega en 6, pues 3 sería mi objetivo. Entonces, explicarle al paciente la meta analgésica, porque entonces el paciente usted le pregunta, ¿le sigue doliendo? Sí. Y si usted hace la titulación basada en si le sigue doliendo y no en el EVA, puede sobredosificarlo. Es decir, mi meta analgésica no es dolor cero, es dolor de 3/10 o la disminución del 50% con el dolor con el cual llegó. La vigilancia de efectos adversos, que obviamente es lo que tenemos que hacer, y valorar la liberación de histamina, eso sucede con todos los opioides.
diferente a la reacción alérgica, que es la liberación de histamina, es ese trayecto eritematoso que se puede hacer en la vena, en el trayecto de la vena, cuando ponemos el medicamento por liberación de histamina. No, eso no es igual a alergia, ¿listo? Porque eso normalmente pasa a la media hora o máximo a la hora que se le aplica el medicamento al paciente. Entonces, ¿qué preguntas me tengo que hacer para titular al paciente? ¿Tiene o no falla renal? ¿Tiene o no falla hepática? ¿Qué accesos venosos tiene? Si no, reconocer o entender que tengo vía subcutánea. ¿Qué opioides ha usado previamente? Y creámosle al paciente. Doctor, es que yo con la morfina me broto. Ah, ¿qué va y se la ponen y el paciente con abones desde el pelo hasta los pies. Entonces hay que creerle al paciente para definir cuál va a ser el opioide que vamos a usar. Los síntomas asociados, es decir, qué otros síntomas tiene para que yo también pueda decir, bueno, si el paciente además de todo está vomitando, voy a elegir un opioide que no genere tanto vómito. O si el paciente está además con dolor neuropático, pues cuál voy a elegir o qué otros medicamentos voy a poner. Y es importante preguntar antecedentes psiquiátricos o de uso de sustancias. Y esto no quiere decir que no le ponga opioide. Esto quiere decir que no ya, pero si adelante tengo que tener precaución y que probablemente va a usar más medicamento en esa titulación y sobre todo si usa benzodiazepinas o otros medicamentos de psiquiatría. Entonces, para tener claro, siempre es importante tener en cuenta cuál es el tipo de dolor, sobre todo para los coanalgésicos, que eso sería como el siguiente paso. Pero entonces, en este paciente, que si se acuerdan es un paciente pues con una alta sospecha de una fractura de cadera por un dolor, por unas metástasis óseas con una caída. Entonces, ¿cuál sería el dolor de este paciente? Siempre es importante clasificar el dolor. Entonces, este paciente tiene un dolor somático, en el cual la titulación y el medicamento ideal son los opioides, entonces vamos a arrancar la titulación analgésica. Hay que recordar esto puntualmente, cómo vienen las presentaciones de los medicamentos, que son las disponibles en Colombia. Y siempre, digamos que se pueden o no diluir, idealmente es mucho más fácil porque apenas vienen en un cc. Entonces, idealmente uno les dice que lo diluyan en 10 cc y siempre va, digamos, sobre todo morfina y oxicodona, para que nos quede por 1 centímetro 1 miligramo. Y es mucho más fácil que enfermería lo maneje de esa manera. Entonces, y con la hidromorfona nos quedaría, si lo diluyo en 10, 0.2 miligramos en 1 centímetro. Y normalmente digamos que la titulación yo la hago de 0.2 en 0.2, entonces va a ser de 1 centímetro en 1 centímetro. Y así va a ser más fácil, menos riesgo, más seguridad para el paciente. Cuando a veces por la vía subcutánea también los diluimos, o sea, porque realmente estamos dando apenas 1 centímetro, no vamos a poner los 10 en una sola aplicación. Entonces, esto favorece la seguridad porque con los volúmenes bajos tenemos más riesgos de dar más dosis. Entonces, si uno quisiera, no necesitaría diluir el medicamento, pero lo hacemos, digamos que como por temas de seguridad. Y recordar los tiempos de vida media, es decir, empieza a actuar entre los 2 y 3 minutos y entre los 5 y los 12 sería el pico de acción. Por eso nosotros más o menos hablamos que en promedio hacemos la titulación cada 10 minutos, porque estamos esperando a que ese medicamento tenga el mayor efecto posible para así saber si tenemos que poner otra dosis. ¿Sí? Yo sé que a veces los pacientes están con mucho dolor y es difícil, pero normalmente antes de 10 minutos no debemos poner la siguiente dosis en una titulación. Entonces, en resumen, y digamos que la idea es resolver con este paciente la titulación analgésica, hacerlo como un poco más dinámico. Entonces, ¿cuál es el opioide? Que después vienen las preguntas. Listo, tengo este paciente con una crisis de dolor, un dolor somático, un dolor 9/10, que claramente tiene una alteración que no le voy a solucionar ya que es una fractura de cadera, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el opioide? ¿Cuál sería la dosis? ¿Cuál es mi meta? ¿Cuál es la vía? ¿Y por cuánto tiempo? Digamos que son las preguntas que surgen y es lo que vamos a resolver ahora. Entonces, esta es la titulación básicamente. Lo podemos hacer. Idealmente la titulación la hacemos con los opioides fuertes, no con el tramadol. Se podría hacer. También si ustedes están en un servicio de consulta externa, lo podríamos hacer con las gotas, si es lo que tenemos a mano. Pero se podría hacer con las gotas de la misma manera, pero en dosis de gotas, en el caso pues de que tenga que yo resolver el problema al paciente. Pero normalmente esto, digamos que el escenario es paciente hospitalizado en el servicio de urgencias. Entonces, tenemos morfina, 2 miligramos sería como la dosis ideal, hidromorfona de 0.3 o algunos de 0.2 a 0.5 y la oxicodona de 1 a 2 miligramos. Entonces, esta es la dosis con la que voy a iniciar. Y recuerden que lo primero que tuve que haber hecho es medir el EVA,
Entonces, con el EVA con el que voy a arrancar es, digamos, que lo más importante para establecer mi meta. Entonces, después, cada 10 minutos, ya vimos por qué los 10 minutos no es un número arbitrario, sino tiene que ver con la farmacodinámica del medicamento. Y voy aplicando cada 10 minutos. Yo le pregunto al paciente el EVA, ¿no mejoró? O sea, no mejoró la mitad, vuelvo. Cada 10 minutos estoy haciendo este ejercicio hasta que el paciente disminuya el 50% y después tengo la dosis total, que va a ser el 50%, y la dosis total la calculo, es decir, bueno, ahorita se los explico, basado en esta dosis total es que yo voy a poner la dosis por horario, entonces lo voy a poner en un ejemplo acá. Bueno, estos son como los pasos que ya les estoy explicando. Establecer entonces la dosis de control del dolor. Después, calculo la dosis por horario. ¿Y cómo lo hago? El 50% de esta dosis que me dio, es decir, si le puse 4 aplicaciones de 2 miligramos, serían 8 miligramos. El 50% sería 4 miligramos. Después, el intervalo lo voy a hacer cada 4 a 6 horas según el paciente. Si es el paciente joven, cada 4 horas. Si es un paciente adulto mayor, normalmente lo hago cada 6. Después defino las dosis de rescate, que normalmente es la mitad de la dosis que yo le deje, y finalmente estoy revalorando. Entonces, ¿cómo sería en un ejemplo práctico? Este paciente le empecé morfina 2 miligramos, requirió 4 dosis. Con esas 2 dosis quedó en un EVA de 4/10. Y ahí entonces yo digo, mi dosis total de titulación fue 8 miligramos. ¿Cómo le voy a dejar la orden médica? Morfina 4 miligramos, IV cada 4 horas y rescates de 2 miligramos. ¿Sí? Entonces sería como la titulación, esa sería mi formulación final, y al paciente tengo que revalorarlo más o menos cada 8 a 12 horas para saber si él está, qué tantos rescates ha necesitado y cómo va el control del dolor. Entonces, si ya quisiera manejo oral, pues entonces ahí sí lo que voy a hacer es, ya sé que la dosis es 8 miligramos cada 8 horas, pero tengo que darle salida, entonces aquí calculo los miligramos, y calculo las gotas, que en el caso de él serían 6 gotas cada 6 horas para que me dé la dosis total y pueda darle el manejo para la casa. Entonces, ¿qué es importante? Cuando yo ya establezco esa dosis, dependiendo de cómo le vaya, o sea, el seguimiento tiene que ser, tengo que valorar si el paciente se controla o no se controla, y si mejora y si tiene efectos adversos o no, porque basado en eso también yo sé si voy a subir dosis, si voy a bajar dosis, si tengo que lo que tengo que adicionar son medicamentos para que mejoren los síntomas adversos, o si definitivamente tengo que cambiar el opioide, y eso va a estar basado en la respuesta del paciente. Siempre es importante dar otros analgésicos, es decir, no nos quedamos solo con morfina o con hidromorfona o el opioide, siempre, y eso es basado en el tipo de dolor, si tiene dolor neuropático, si es un dolor muscular, inflamatorio, si es una compresión medular, si es un dolor susceptible de esteroides, es importante determinarlo y adicionar estos coanalgésicos. Y también es importante, digamos que estos serían como los diferentes pasos, lo que ya habíamos hecho. Antes de, digamos que inmediatamente empiezo la titulación, también tengo que poner antiemético, porque eso sí es un efecto muy frecuente, ¿no? Entonces, digamos que sobre todo en las primeras 24 horas. Entonces, yo defino rápidamente la titulación y al tiempo estoy poniendo el antiemético para evitar el efecto, y después ya, digamos que más a mediano plazo, defino si requiere o no laxante. Y siempre la revaloración es importantísimo para saber que el paciente esté realmente controlado. Entonces, los pacientes que ya tienen opioides, ese realmente es como el reto a veces más difícil. Se habla que solamente el 30% de los pacientes que tienen opioides a dosis altas logran un control en el servicio de urgencias. ¿Por qué? Porque siempre le estamos poniendo menos de lo que el paciente viene tomando. Es decir, un paciente está con metadona 10 miligramos cada 8 y llega a urgencias y le dicen, ay, tranquilo, lo vamos a titular con 2 miligramos de morfina. No vamos a hacer nada, porque ese paciente probablemente la dosis que está teniendo, la dosis que él tiene ya de base son 150 miligramos de morfina equivalente en 24 horas. Entonces, eso es importante entenderlo, porque si no hacemos el ejercicio con estos pacientes, no logramos un control de dolor. Entonces, cuando yo tengo un paciente que ya tiene dolor, que ya tiene opioides, que ya tenemos un diagnóstico y que llega con crisis dolorosa, entonces tengo que evaluar muchas posibilidades. Lo último tiene que ser que tenga una ganancia secundaria, ¿sí? Pero sí, siempre tengo que valorar esto, es lo más frecuente, una nueva causa de dolor. Entonces le dicen, ay señor, es que a usted le duele porque tiene cáncer. Y entonces el paciente está fracturado, está con alguna complicación, una compresión medular, tiene alguna nueva masa, está con una obstrucción intestinal. Siempre piensen en eso cuando tengamos un paciente que tiene opioides, que lleva estable y de un momento a otro se deteriora en el tema de dolor.
Obviamente hay que pensar en las otras cosas, pero es importante tenerlo en cuenta. Entonces, esto es como un poco como lo que es importante manejar de las crisis dolorosas a estos pacientes. Primero, establecer la dosis equivalente en 24 horas que está recibiendo ese paciente. Después, definir el opioide que voy a usar, casi siempre después lo que tenga disponible, y lo que el paciente, el mismo ejercicio que hicimos antes, que le ha servido, que no le ha servido, y la titulación se empieza diferente, no se empieza con 2 o como con las dosis estándar, sino se empieza con el 10% de las dosis de morfina equivalente en el día. Esa es la diferencia puntual. Y lo mismo, el mismo objetivo, eleva a mayor de 50. Entonces aquí les traje como un ejercicio pequeño. Tengo un paciente con 22 gotas de morfina cada 4 horas. Eso me da 161 miligramos de morfina equivalente al día. Entonces, defino que mi opioide va a ser morfina venosa. El 10% de esto serían 16 miligramos orales, o sea, de 5 a 6 miligramos venosos. La titulación la voy a hacer no con 2 miligramos cada 10 minutos, sino con 6 miligramos cada 10 minutos hasta que eleva controle, ¿sí? Es importante esto, porque esto es de los principales problemas en urgencias. Esto, que los pacientes empiezan, no, tranquilo, ya, le puse, doctora, es que yo creo que ese señor es un adicto, le puse 2 miligramos y dice que no le sirvió para nada. ¿Sí? Entonces hay que reevaluar eso y es importantísimo tenerlo muy presente porque siempre vamos a depender de esto, de las dosis de morfina equivalente día de base del paciente, porque recuerden que igual los pacientes oncológicos normalmente tienen opioides a dosis muy altas. Bueno, y esta parte, pues que eso ya básicamente es otra charla, es calcular la dosis de morfina equivalente al día, pero es importante entender pues que tenemos toda esta posibilidad de opioides y que casi siempre nuestros pacientes oncológicos están en la parte más alta. Listo. También entender una cosa, si yo tengo un paciente, por ejemplo, con Sinalgen o con Tramadol o con codeína, lo trato como un paciente virgen de opioides, es decir, como de ceros. Empiezo con morfina, hidromorfona, con el que ustedes quieran, en la titulación como si no estuviera recibiendo opioides. Pero si el paciente ya está recibiendo un opioide potente, vamos a arrancar de esta manera. Y pues esta es la tabla de quianalgesia, que ya les digo que esto es otra charla, aparte que tenemos que tenerlo claro para poder calcular muy bien cuáles esas equivalencias y basado en eso calcular el 10% de la dosis. Siempre es importante tener en cuenta la toxicidad opioide, porque entonces si yo manejo un medicamento tengo que saber manejar sus efectos adversos, tengo que saber detectarlo y por eso no es cada 5 minutos sino cada 10, ¿sí? Y esto es importante, la titulación es a la cabecera del paciente, no es póngale y se va y después la familiar allá gritando que el paciente no respira o nadie se dio cuenta. Entonces la titulación opioide es a la cabecera del paciente, es el paciente vigilado, lo tenemos que tener siempre presente y calcular muy bien, no es cuántas dosis le puso, no sé doctora, yo no me he dado cuenta cuántas veces le iba a poner. La titulación opioide no es, digamos, o sea, es establecer la dosis y después de que usted establece, y no es cada hora, es cada 10 minutos para establecer la dosis, controlar dolor y dejarle una pauta por horario. Porque lo otro es eso, que también a veces hacen la titulación, el paciente dice, no, ya tengo 3/10 y no le dejan una pauta por horario y a las 2 o 3 horas el paciente está otra vez gritando del dolor y qué pasó, si es que, entonces también doctora, es que es un adicto, vea, le pusimos un montón de dosis y otra vez está pidiendo, no. Recuerden que los opioides, sobre todo la morfina, a las 4 horas empieza a disminuir sus niveles de concentración plasmática, entonces esa es su vida media, de 4 a 6 horas. El manejo opioide es muy dinámico y obviamente pues lo que tengo que hacer en cualquier crisis de dolor, establecer la causa, tratar la causa y hacer el manejo adyuvante. Y esto que les traigo que me parece súper importante, sobre todo para pues digamos que en general para entender cuáles son las pautas del manejo opioide, que es como unos principios generales de manejar el opioide. Lo primero es siempre valorar el riesgo no médico del paciente, eso no quiere decir que si no lo necesita no usarlo. Diagnosticar y tratar enfermedades mentales, si el paciente tiene ansiedad, depresión u otras cosas, es importante manejarlo de manera concomitante. Hacer rotaciones cuidadosas, es decir, si el paciente necesita cambios, hacerlo, digamos, de manera cauta. Evitar el uso de benzodiazepinas, la metadona realmente es, digamos que ya para los especialistas. Valorar la presencia de apnea del sueño y tener en cuenta que a los tratamientos a largo plazo, el asma, el EPOC y las apneas del sueño, así como las crisis asmáticas, debemos hacer ajuste de dosis y las fórmulas de presentación prolongadas para los pacientes que tienen opioide crónico, no para los pacientes agudos.